Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Repita conmigo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras les dirás a los hijos de Israel. Estas palabras, si esa era la instrucción en un tiempo de sombra, ¿cuánto más ahora que el sumo sacerdote de los bienes venideros, Jesucristo el Señor, se sentó a la diestra de Dios Padre? ¿Cuánto más ahora que Él está sentado a la diestra de Dios? Me seréis un reino. Era una instrucción, es un instructivo. Apague su celular, por favor. Y los que tienen un problema de comer chicles, sáqueselo de la boca, por favor. Qué hermoso cuando el Señor nos empieza a dar un entendimiento de estar en la asamblea de los Elohim. Qué hermoso cuando el Señor nos empieza a dar un entendimiento que es distinto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su casa se establezca en el sacerdocio de Cristo, que es según otro orden. Se establece en otro ordenamiento. Esta palabra, este deseo de Dios que se lo registra a Moisés, ya había sido con antelación dado en Génesis a Adán, en relación a el gobierno de todas las cosas. Pero este deseo de Dios de pacto, ¿cierto?, empieza a transcurrir de generación en generación y toca a Abraham, toca a Isaac y toca a Jacob. ¿Cómo te preguntas tú? Porque ¿qué es lo que es un sacerdote? Este reino de Mamlacá, este reino de Malac, este reino de ángeles, este reino angelical, de eso está hablando. Este reino de sacerdotes es una Mamlacá, un gobierno angelical de personas que tienen como función mediar, ponerse en medio. Y también Él los ha llamado a ser gente apartada. Esta palabra apartar es sagrado, ángel. Establecerte en otra categoría, salir de lo terrenal, salir de lo carnal para establecernos como ángeles. Y este pacto el Señor lo empieza a establecer en Abraham. Sal de tu tierra. Pero mire lo interesante. ¿Cómo te explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que Abraham alimentó ángeles? ¿Cómo lo explica usted? ¿Cómo explica usted la sabiduría que empezó a moverse en Jacob? ¿Se ha preguntado eso? ¿Como arte mágica? ¿Arte rara? Es porque dentro de ellos venía una simiente de un sacerdocio distinto. De un sacerdocio distinto. Y este sacerdocio, que tiene que ver con una comunión con lo angelical, se establece en Abraham cuando venía de una guerra híbrida. ¿Y cómo tú te pones? Yo me pongo en este papel porque nosotros lo conocemos como una gran historia, la de David, ¿cierto? Una gran historia, wow, Goliat, wow, tipo, wow, tremendo pescado. No es solo eso.
Eran híbridos. Eran híbridos. Y híbrido está relacionado con naturalezas espirituales, mezcla de naturalezas. Por lo tanto, no era cualquier pelea. Para entrar en esta pelea había que tener autoridad, espalda. Entonces, que entre Abraham en esta lucha y que vuelva de la guerra, y en ese momento se materializa y viene a él un sacerdote rey llamado Melquisedec, o dicho la semana pasada, Malak Sedec. Un Malak, un sacerdote, alguien que tiene una estatuilla que es mayor, un Malak, que la Escritura lo describe como un orden angelical. Mire qué interesante esto. La palabra orden angelical, según él, orden. Sí, pastora, por favor. Quiero en esta parte hacerlo reflexionar a usted. Usted también tiene que enfrentar guerras híbridas. Sí. Cuando estamos hablando de que el reino se establezca en su casa, créame que no es algo natural. Y seguramente usted va a tener que luchar con alguna de sus generaciones que dicen que no creen en el Señor. ¿Usted cree que eso no es un soplo? Y no hay forma de que entiendan de que el Señor es real. Eso es una operación híbrida. O con situaciones de vida. Y no solamente estoy hablando de enfermedades, aunque no todas las enfermedades provienen de una perversión. Amén. Pero lo que Abraham lo hizo distinto, y esto tenemos que recordarlo, iglesia preciosa, todos nosotros. Abraham partió obedeciendo al Señor y haciendo altares. Buscaba esa presencia del Señor. Y claro que podía haber ido a la guerra sin esa posición. Y tal como dice el pastor Fernando, si no hubiera tenido esa altura, habría sido derrotado, y junto con él la familia que él tenía, que era Lot. ¿Tenemos esa posición? ¿Basta con que tú seas salvo? ¿Basta eso? ¿Tienes hijos mayores que están fuera del reino y no quieren escuchar? Guerra híbrida. ¿Y nos vamos a conformar con qué? Porque estas cosas son temporales. La vida en la tierra es temporal. Estamos hablando de la eternidad, de los seres que tú amas. Por eso tenemos que escuchar esto de Melquisedec. Y no solamente escucharlo, sino que el Señor nos lo revele. Porque estas guerras híbridas, que no es un solo rey, sino que son 5, nos van a derrotar si no entendemos. Seguro que el Señor te llamó, si no, no estarías acá. Si el Señor no te llama, no estarías acá un día sábado, ¿verdad? Pero en esta guerra, que la vas a vivir, la quieras o no, y que yo la voy a vivir, lo quiera o no, la única forma de obtener esa victoria es que se nos aparezca Melquisedec. Que es un sacerdocio. Escuche, por favor. Los sacrificios no hicieron perfectos. Maicita, ¿tienes el monito, por favor? El que siempre ponemos. Los sacrificios no hicieron perfectos. Hay que entrar en otro sacerdocio.
en el sacerdocio de la casa. Escuche esto, hermano. Hay que entrar en el sacerdocio de la casa. Por eso que el atrio no era parte de la... Porque la casa empieza a constituirse aquí. Y aquí está el punto importante de esta clase, de este orden sacerdotal. Porque el orden sacerdotal de Malac-Sedec, que es el sacerdocio eterno de Cristo, que entró una sola vez y para siempre. Permanente, 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 para siempre, para siempre, para siempre. Quiero añadir a lo que dice el pastor Fer, de que este sacerdocio lo hace entrar a la casa. Piensa en esto. Abraham viene de Babilonia. Sí. En Babilonia funciona la astrología. Géminis, Cáncer, Tauro, no sé qué más, no me lo sé, que profetizan acerca de una persona. Entonces todo se centra en una persona. De ahí viene Abraham. ¿Sí conocía cómo opera el mundo espiritual? Absolutamente. Pero viene de una ciudad donde se levanta el ladrillo, donde se levanta el nombre de la persona. Pero cuando le sale al encuentro Melquisedec, y le muestra los cielos, le abre los cielos, le da la bendición de los cielos. Él no entiende la astrología, sino que le da a conocer las casas celestes. En Babilonia no hay casa, aunque tengan la casa física, aunque tengan el inmueble. Cuando estamos en el Señor, aunque arrendemos una casa, podemos establecer familia. Correcto. Eso fue lo que vio Abraham. Ese fue el acceso que se le abrió. Porque la gente cree que formar familia es casarse o convivir. No es eso. Puedes estar casado con libreta y no tener casa, aunque tengas un inmueble. ¿Qué es lo que se le está abriendo a Abraham? Lo que dice el pastor Fer, el acceso a la casa, porque el acceso a la casa es eso. Y aquí están los principios que se aplican para construir una casa. Y si él iba a ser padre, tenía que salir de la posición de progenitor. Amén. Porque un progenitor no precisamente es un padre. Entonces tenía que salir de ese entendimiento de Babilonia, donde hay progenitor, y acceder a este sacerdocio que te enseña a ser padre. Y volvemos a decir lo que hemos dicho varias veces: no se trata, los hombres tomen su lugar. No lo entiende. No. Y para eso es que tiene que entender este sacerdocio. Este sacerdocio es un orden. Este Malac-Sedec o Melquisedec. ¿Por qué repito Malac-Sedec, hermano? Porque esto es muy importante. Es como nosotros, al entrar en esta administración, entramos en los asuntos angelicales. Fundamental. Es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque este sacerdote era sacerdote del Elión. Melquisedec es sacerdote del Elión, no del Shaddai. Este sacerdocio no es para niños. ¿Entendió? Aquí opera el Shaddai,
Pero el Elión empieza operando aquí, porque es un sacerdocio de elevación. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Por qué dice que no es un sacerdocio para niños? Porque el Shaddai es el Dios de los pechos. Eso es. ¿Y quiénes toman leche? Los niños. Entonces, cuando está diciendo que este sacerdocio es del Elión, que es el mismo Señor, pero que tiene distintas facetas. Yo me llamo Anita Rebeca Rivas Fuentes. Tú me puedes llamar por Anita o por Rebeca, pero soy la misma persona. Pero Anita tiene un carácter, Rebeca tiene otro, Rivas tiene una fuente distinta a Fuente, que es otra fuente, ¿se entiende? Pero soy la misma persona. A lo mejor en alguna reunión me vas a conocer como Anita y en otra me vas a conocer como Rebeca. ¿Me entiendes? Si tienes 60 años no te voy a tratar como Anita. En esta etapa el Shaddai, el que da la leche, el Señor de los pechos, no nos va a ayudar para formar la casa. ¿Se entiende? Y el Elión, que es el mismo Señor, pero que tiene esta faceta del Altísimo. ¿Te fijas que ya no es los pechos, sino que es lo más alto? Por eso que estamos hablando del acceso al cielo. ¿Se entiende? Eso es. Esto tiene que ver cómo accesamos a lo celestial. Sacerdote del Elión, entonces, está relacionado con la palabra que vimos a principio de año. ¿Por qué? Subía de los procesos de Dios están ligados a un sacerdocio. Por eso debemos amarlos. Debemos amar los procesos de Dios, porque es un sacerdocio sobre nuestra vida. Sacerdote de el Elión. Y este Melquisedec o Malaxadec significa rey de justicia, o sea, la justicia angelical, porque rey es Malak. O sea, justicia angelical y paz angelical. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Y es lo que hablábamos delante con los chicos. Chicos, guarden esta palabra. Sean responsables. Guárdenla. ¿Cuántos de ustedes la revisaron en la semana? Un 20%. La revisó en la semana. Y no voy a preguntar aquí cuántos, hermanos, para no avergonzar a nadie. Pero eso va a marcar qué sacerdocio está sobre la persona. En este tiempo se van a mostrar los sacerdocios que están sobre las personas. Porque cuando yo dejo pasar una palabra, pasar otra palabra, pasar otra palabra, estoy bajo un sacerdocio. Si yo no la escudriño, la palabra no me nutre. No me nutre. Si yo no la escudriño, no la entiendo. Si yo no la escudriño y me junto con otros, ¿sabéis qué quisieron decir con esto? Si yo me voy quedando fuera. Esto es muy importante. Porque cuando yo no escudriño la palabra, pasa a ser una vianda. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado esto? ¿Anda en el centro? ¿Tiene hambre? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace? Lo primero. El huevo al carrito. Vamos, póngale. ¿Te nutrió? ¿Qué hizo? ¿Qué labor cumplió lo que te comiste? Saciarte y punto, chao. Te fuiste. Eso puede cumplir perfectamente la palabra hoy día. Me sacié. ¡Uy, que estuvo lindo! Nada más. Vianda. Oye, que estuvo linda la predicación de la semana pasada. Oye, viste, yo no había escuchado nunca de eso. Están hablando como en otra onda, en otra frecuencia. ¿Pero qué hago con eso? Si yo no hago nada con eso, es una vianda. Se transforma en una vianda. La Escritura dice, las viandas para él y el vientre, pero tanto una como otra, Dios la va a destruir.
No son inocentes las palabras que se sueltan. Eso es lo que está diciendo. No es inocente una palabra que se suelta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra abre atmósferas celestes. Si usted no la toma, lo va a alcanzar igual. La va a alcanzar. El punto es de qué modo la dejamos ahí dando bote. La palabra algo va a alcanzar, pero el punto es de qué modo lo va a alcanzar. ¿Como nutrición o como golpe? Y este es el punto. Porque Malak Sedek es, escuche, una orden. La palabra orden aquí viene de arreglo. No es que sea una orden, wow, un orden del orden de los jesuitas, wow, del orden de los, qué sé yo. No, esta orden tiene que ver con arreglo, con davar. Vale decir, Melquisedec, ese sacerdocio, tiene que ver con el davar de justicia angelical y de paz angelical. Un davar. Por eso Dios saca a su pueblo al desierto. ¿Para qué? Para que aprenda este sacerdocio. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Lo aprendió? No. Se quedaron en una administración de agua. Pero no te permite entrar en la casa. ¿Me va siguiendo? Y este sacerdocio tiene que ver con la palabra de justicia, con la palabra de verdad, que viene de lo alto y que se revela. Un entendimiento que genera una confesión. Un entendimiento, escuche, que genera una confesión, pero se revela en el secreto. La revelación tiene que ver con el secreto de Dios en mi vida. ¿Se entiende hasta acá? La estancia en el lugar santo no es cualquier cosa. Tiene que ver con esto, con lo eterno. Y es por eso que Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, o se materializa el sacerdocio, pero ya lo traía, porque si no, no vence a los híbridos, no los vence. Se materializó. ¿Qué es lo que le presenta? Dígame, ¿qué es lo que le presenta a Melquisedec? Dos elementos de gloria, dos elementos que no están en el atrio. ¿Dónde están? En el lugar santo. Le presenta dos elementos espirituales tremendos: pan y vino. Tú no puedes ir contra lo híbrido si no tienes comunión. No puedes. No puedes. Imposible. Gobierna. Va a gobernar esa sangre. Va a gobernar esa sangre. Ojo. Y hoy día hablamos de algo que es muy lamentable, y hoy día entendimos varias cosas. ¿Sabe por qué? Porque tanto la sangre como el pan son los elementos para establecer un gobierno angelical. Sangre y pan, vino y pan, sustancia, la sustancia del Señor en nuestra vida. Y esto da sentido porque el Señor en la cena, antes de partir, ¿qué hizo? Melquisedec los hizo entrar en el sacerdocio. Esto es muy fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Y lo vamos a leer para entrar en lo que tenemos que entrar. Porque al momento de entrar en esa comunión, se estableció de qué lado estaba cada uno. ¿Hay davar? ¿Está la palabra en mi boca o no está? Este sacerdocio lo podemos ver claramente porque Judas en ese momento fue desechado. Busque por favor Salmo 109 para entrar en lo que tenemos que entrar. Hermanos, el lugar santo es un momento, es un lugar de separación. Entiéndase bien. Salmo 109, 1, lo vamos a leer completo, pero vamos a ir rápido.
Salmo 109, Salmo 109. Escuche bien, el salmo que habla de Melquisedec es el 110, pero el 109 está totalmente conectado a esta obra que es celestial. Este sacerdote no se puede transferir. Es espiritual. Es espiritual. Por eso que necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, sobre todo en este tiempo. Mire lo que está diciendo acerca del Dabar. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec dice según el orden, según el Dabar de Malak Sedec. Es un sacerdocio que lo que busca es establecer un Dabar angelical. ¿Hablamos de las zorras o no? Hablamos de la lepra. Todo tiene que ver con qué. Para luego establecer esto, un Dabar que es angelical, salir de lo terrenal y entrar en una administración celestial. Esto es muy potente, hermano. Escuche esto, por favor. Salmo 109:1. Oh Dios de mi alabanza. ¿Cuál era la disposición del salmista? He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. De mi corazón yo quiero hacer tu voluntad. Nadie me obliga. Ni el ritual me obliga. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Y está diciendo, oh Dios de mi alabanza. ¿Cuál era la preocupación del salmista? Alabarle. Ser de alabanza para él. Encontrar que el Señor nos mire y encontrar en nosotros alabanza. Oh Dios de mi alabanza, no calles. No calles. Necesito escuchar tu Dabar. No calles. Dios de mi alabanza, yo necesito escuchar tu lenguaje. Mi alma, mi espíritu se vivifica escuchándote. Mi alma se sacia con esto. ¿Nos saciamos con eso? Nos sacia la voz de Dios. Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío, boca de engañador se han abierto en contra mía. ¿Qué estaba pasando aquí? El salmista tenía una pugna mental. Esto nosotros lo podemos ver, lo estaban molestando. Sí, claro, puede ser. Pero aquí está hablando de una pugna. No calles, no calles, porque hay otras voces que se están levantando aquí en mi mente. Hay otros pájaros que quieren hacer nido. ¿Entiende? Cuando quieras te metes, jefita. No. El punto es, boca de impío, boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Y ahí está la pugna que se establece con las personas. ¿Qué? Sí, las personas pueden ser usadas. ¿Nos ha pasado esto? ¿Lo discernimos así? Ahí está el punto. A veces no lo discernimos así. Y esto nos pasa, hermano. Son luchas de joven. Son luchas del lugar santo. A veces no discernimos bien de dónde viene el problema. Porque el punto es lo que cree mi corazón y lo que confiesa mi boca. Ese es el punto. Se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con Dabar de odio. Dabar de odio. Pero el sacerdocio de Melquisedec también es un Dabar. Es un Dabar de gloria. ¿Lo entiende? Bendito el Señor. Con palabra de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo
¿Qué hace él? ¿Qué hace el salmista frente al ataque? Enséñanos a orar, le decía a los discípulos. Enséñanos a orar. Aquí no se enseña a orar. Aquí se enseña calla la boca. En el atrio se te enseña y no se nos enseña a callarse la boca para aprender a escuchar. Escuchar. Escuchar, callarse para escuchar. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien. ¿Cuántas veces hemos hecho bien y nos han devuelto? Y odio por amor. Escucha esto, verso 6. Pon sobre él al impío. Escucha esto, hermano. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está declarando el salmista? Está diciendo esa señora, esa persona, que Satanás se les ponga a la diestra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Él está pidiendo, el salmista está pidiendo que a estos impíos Satanás se les ponga a la diestra. ¿Qué está diciendo? Que Satanás los aconseje. Que Satanás los aconseje. ¿Qué más? ¿Qué es diestra? El gobierno de Satanás se establezca en sus vidas. Eso está pidiendo. Eso está pidiendo. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Escucha esto. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Mire lo que está pasando aquí. Sean sus días pocos. Escucha esto. Tome otro su oficio. ¿De qué está hablando? ¿Dónde aparece esta frasecita? Cuando Judas se suicida, el resto de los apóstoles eligen a otro y citan esta palabra, que tome otro su oficio. Es el momento cuando Judas está siendo sustituido. ¿Por qué? Porque accesó a otro sacerdocio. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió lo importante que es esto? Tome otro su oficio. ¿Cómo terminó Judas? Sea llamado a ese campo, a Céldama, campo de sangre. Alguien que es gobernado por esa sangre. Es un consejo y es un gobierno. El lugar santo es un lugar de separación. Esto se dijo hace mucho tiempo atrás. Entre el Hijo de Dios y el hijo de perdición. ¿De qué depende? Del sacerdocio. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Escuche esto. Sean sus hijos huérfanos, su mujer viuda, su mujer viuda, su mujer viuda, su mujer viuda, su mujer viuda. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? En los días de Elías había muchas. Te está diciendo que se quede estancado en esta etapa. Eso está diciendo. Porque en los días de Elías había muchas viudas. Esa viuda era un resultado. ¿De qué?
sacerdocio. El resultado de un sacerdocio. Y esto empieza a explicar muchas cosas de destrucción, Dios mío. Dije, wow, esto me es familiar, dije yo. Esto me es familiar. Mire lo que dice: anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Está hablando de lo que genera el accesar a un sacerdocio que no es el de Cristo o el de según la orden, según el dabar angelical de justicia y de paz. Quiero añadir a esto que pensemos que Judas era de los 12, que no partió siendo un hijo de perdición, que venía de la tribu de Judá, de la alabanza. O sea, que las elecciones que hizo buscando otra forma de reino lo destituyeron. Judas no era un romano, sino que estaba dentro del pueblo hebreo. Eso quiere decir de que nosotros aquí mismo podemos terminar con un gobierno de Satanás a la diestra. Sí. Si no comprendemos este diseño, y los que sufren las consecuencias, nosotros recibimos el juicio, pero los que sufren las consecuencias son los hijos. Eso es lo que está leyendo acá. ¿Por qué? Porque en medio de la comunión, cuando está el pan y está la sangre, cuando está el pan y el vino en medio de nosotros, no es algo menor. Y lo que pasa es terrible. ¿Por qué? Porque los hijos quedan huérfanos, no conocen la paternidad, se pierden. Te hago la pregunta, no sé si usted conoce alguna iglesia tradicional, pero yo estuve en una iglesia tradicional. Y los que conocían al Señor generalmente eran los papás y los hijos fuera. Y entonces se empiezan a transformar en iglesias de gente adulta. Correcto. Porque los hijos no conocen al Señor. Entonces me pregunto, ¿qué sacerdocio se estableció? ¿Qué pasó ahí? Si eran personas que conocían sinceramente al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se perdieron los hijos quedaron huérfanos. Y después dice, anden sus hijos vagabundos y mendiguen porque no tienen el pan del cielo. El pan del cielo. Entonces empiezan a buscar el pan en los amigos, en la universidad, en el trabajo. ¿Es algo serio que los hijos nuestros estén fuera? Sí, sí. Es serio que nuestros hijos estén en el reino, aunque económicamente les vaya bien, porque esto se termina. No son motivos de mérito, y no es que sea malo, no, es que nuestra preocupación es que conozcan al Señor. Pero para eso el sacerdocio en nuestra vida tiene que cambiar. Amén. Porque si no, iglesia preciosa, vas a seguir tú siguiendo al Señor y tus hijos afuera. ¿Eso es lo que quieres? ¿De qué hablas cuando hablas de tus hijos? ¿Hablas de cómo el Espíritu de Dios se les reveló? Amén. ¿O tienes que hablar de lo temporal que hacen? Porque si tienes que contar las cosas temporales es que no tienen vida de Dios y tú eres el portero. Y a veces los porteros empiezan a culpar, no, lo que pasa es que fue a la iglesia y en la iglesia lo hirieron, no, lo que pasa, y si pasa 365 días contigo en la casa, por años, a menos que tú recién ahora estés llegando al Señor. Si el mayor tiempo lo pasa contigo, ¿qué no pudiste guiarle para decirle, hijo, hay situaciones que tenemos que superar y si el Señor permitió lo que tú viste, hijo, párate y anda? O cuando les va mal en la universidad, tú le dices, pobrecito, hijo, deja la universidad. ¿Por qué para la universidad sí les dicen que tienes que tener resiliencia? ¿Resiliencia es, Sebastián? Sí, resiliencia. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Que en el fondo es aguante, iglesia. Aguante. ¿Y por qué dentro del cuerpo de Cristo no le enseñas aguante? ¿Por qué la iglesia tiene que moverse a lo que tu hijo quiere o tu hija quiere?
Es súper serio esto. Súper serio. Porque nosotros nos aferramos, no, el Señor dice que yo y mi casa, y tú ya sabes que casa no se refiere al linaje natural, sino que se refiere a la casa celeste. Entonces es algo serio. Necesito el sacerdocio de Melquisedec. De Cristo. Señor. Tenga misericordia el Señor de tus hijos. No lo dije bien. Tenga misericordia el Señor de nuestros hijos. hijos. Sí, Señor. Porque qué terrible sería si tu hijo está contento o tu hija está contento y feliz fuera del Señor. Uy. Desarrollándose en lo temporal, fuera del Señor, y que lo único que tengas para compartir con Él sea lo temporal, sabiendo que el Señor está viniendo, ¿Verdad? y que se va a terminar Satanás a la diestra. ¿Queremos eso, iglesia? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa cuando Satanás se pone a la diestra? Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños lo saquen. Extraños saquen su trabajo. Esto es familiar, Dios mío. Yo decía, Señor, esto es. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. Escucha, en la segunda generación sea destruida. En la segunda generación. ¿Por qué? Porque la generación 2 casa. No entran. Yo decía, Señor, esto es tremendo, esto es terrible. Yo vengo de una casa donde mi abuelo conoció al Señor. Y en la segunda generación quedó la destrucción. Lo entendí. Lo entendí. Sacerdocios. Me golpeó, lo comenzábamos con la pastora. Se ha borrado en la segunda generación. Se ha borrado su nombre. Vengan en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y Él corte de la tierra su memoria. O sea, ¿entiende lo que está diciendo aquí? Esa gente busca estar delante del Señor. ¿Y el Señor qué hace? No me acuerdo. No me acuerdo. No los conozco. ¿Le suena a eso? No los conozco. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian boca. Y esto ya nos hace recordar cosas que han pasado acá atrás. Y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia
y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjense tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca, y en medio de muchos te alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Este pasaje glorioso habla ¿de qué? ¿De qué parte? ¿Quién se pone a la diestra? ¿Bajo qué sacerdocio estamos? El sacerdocio de Malac-Sedec, sacerdote del Elión, sacerdote del que quiere subir. Yo subiré a la montaña más alta, subiré. Sí, vamos a subir, pero ¿debajo de qué sacerdocio? El de Cristo. Amar sus procesos de gloria. Sacerdote de elevación. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto en Jueces 17:6. 17:6. En aquellos días. ¿Qué días? Donde no había rey en Israel. En Israel no había Malac. No había Malacá. No había reino. Estaban bajo otro. El tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces. Escucha esto. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que su allín le daba, lo que veía. Escuche, lo que veía. ¿Entiende? Aquí, tiempo de los jueces. Aquí está el tiempo de los jueces, hermano. Aquí está. Ese es el tiempo de los jueces. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? No había Malac. No había Melec. No había manifestación angelical en términos de gobierno. ¿Se entiende? Habían otros gobiernos. Y mire lo que cada uno juzgaba con respecto a su visión. A mí me parece que debe ser así por esto y por esto. Eso. Y mire lo interesante, que Isaías 11:3 habla acerca de David. Acerca de David. ¿Por qué? Porque la palabra en relación a este sacerdocio de Malac-Sedec, lo está hablando David. David está hablando acerca de este sacerdocio. Y mira lo que dice. Acerca de esta raíz que venía de la casa de Isaí, que era David, figura de Cristo. Y está diciendo, le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará. ¿Con qué? Con justicia. Melquisedec juzgará con justicia, bajo un sacerdocio que es eterno, celestial. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y esto tiene que ver con la manifestación de la paz. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero ¿qué pasa en el tiempo de jueces? No había Malac. No había Malac. ¿Y qué pasa cuando no hay Malac? Llevamos 55 minutos. ¿Lo dejamos aquí? Para procesarlo. Amén.
Entonces, iglesia preciosa, desechar el proceso formativo tiene resultados muy nefastos. Desechar el proceso formativo o guiarnos por lo que nosotros sentimos va a traer una consecuencia en los hijos. A veces no tiene que hacer grandes cosas Satanás, solamente nosotros tenemos que decir no quiero, no puedo, y todos centrándose en nosotros, y las cosas quedan hasta ahí. Y es importante que el Señor se pueda revelar a nuestras vidas. Y fíjese que todo tiene que ver con la boquita, con el mundo espiritual que yo estoy levantando y estableciendo sobre mi casa.